Bienvenidos. Continuamos con el estudio del libro de Hebreos y con la parte en especial de la mediación de un nuevo pacto. Los pactos han sido muy importantes a través de la historia bíblica y debo mencionar aquellos pactos más relevantes en la relación humano-divina. Uno de los primeros pactos que nos involucran a todos los humanos es el realizado por Dios con Noé después del diluvio. Y el pacto consistía en concreto en no volver a destruir la vida de los seres vivientes de esa forma, independientemente que puedan haber ahora inundaciones locales, pero la promesa de Dios en ese pacto era no destruir la vida humana por medio del agua, inundando todo el planeta. Y este pacto tenía una señal, y esta señal es la que vemos hasta el día de hoy después de grandes lluvias, que es el arco iris. El segundo pacto importante y que nos compete a todos es el pacto que hizo Dios con Abraham. Y este era la herencia de la tierra prometida. Pero esa herencia, como lo expliqué también en temas anteriores, de la tierra prometida física, geográfica, delimitada, para su descendencia consanguínea, genealógica. Y como buen pacto también tenía una señal, y la señal era la circuncisión, que ha acompañado a los hijos de Israel hasta la época moderna. Incluso fue motivo de gran conflicto en la época de la iglesia primitiva. El tercer pacto fue el pacto que hizo Dios con Moisés y con el pueblo de Israel. Y el pacto consistía en su parte medular en cumplir con las leyes de Dios establecidas en sus mandamientos, donde el pueblo se comprometía a obedecer. Esto se hizo con una ceremonia donde se roció sangre en una forma de asperjación sobre el pueblo, sobre los libros, sobre todo lo sagrado. Y la señal, eso es importante, todos los pactos tienen una señal, y la señal de ese pacto es el día de reposo. El día sábado es una señal hasta el fin de los tiempos, transversal a la historia. Ha traído grandes discusiones, ha tenido grandes detractores, ha tenido muchas formas de oponerse a él. Por supuesto, en el último tiempo también serán sellados los hijos de Dios con esa señal, que es una de las señales, por supuesto. Por esto también nos habla la Biblia, en especial en Daniel, de que en el tiempo del fin este personaje, el inicuo, hará pacto con aquellos que son los violadores del pacto, que son aquellos que lisa y llanamente han abandonado la ley de Dios de una forma u otra, porque en esa violación del pacto no solamente está el sábado, sino que también van a haber dentro de ese grupo de seducidos por este impío, personas que son idólatras que también están pasando a llevar una de las leyes de Dios. Otros que incluso tendrán dioses ajenos, por lo tanto es el abanico de los 4 mandamientos de él pasados a llevar. Y entramos al pacto que menciona el libro de Hebreos, el nuevo pacto, llamado el pacto sempiterno. Es un pacto hecho con la casa de Israel y la casa de Judá, que consiste prácticamente en los mismos elementos que contenía el pacto antiguo, cambiando las formas y el sacerdocio, porque nuevamente al pueblo se le inculca cumplir la ley y el pueblo debe comprometerse a obedecerla. Pero existe una diferencia, sí. La diferencia será que la escribirá en la mente de las personas y en su corazón. Hoy día, aún hoy, la ley está escrita en tabla de piedra, lejana a la mente y al corazón del hombre. Decir que la escribirá en sus corazones y en su mente se refiere a un fenómeno de conciencia y a un acto de sensibilidad emocional, de compromiso afectivo con el Creador. Es en el mismo periodo donde se dice que nadie enseñará a su hermano diciendo, mira, ven y conoce a Jehová. Ninguno dirá a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a la gran diversidad de conceptos que existen respecto a un mismo Cristo. La gran variedad de conceptos que existen respecto a un Jehová. Por un lado, visto prácticamente como un demonio por algunos, y visto por otros como un Dios despiadado del Antiguo Testamento, que incluso envió a Jesucristo su Hijo, y no lo ven como la misma persona. Como en esa época la verdad es evidente,
La evidencia de las verdades se hace patente en el momento de las manifestaciones. Y ya viniendo Cristo dejará todo establecida, la verdad en sí, por presencia. Por lo tanto, no habrá necesidad de que nadie le enseñe a su hermano. Por eso está la diferencia de este nuevo pacto. La señal de este pacto es impresionante. Es el nombre de Jehová. Vuelvo a insistir. El punto crítico de discusión dentro de las religiones es no establecer un orden respecto a la verdadera naturaleza de Jesucristo y a la verdadera naturaleza de Jehová, que ha sido tan difamado e incomprendido a través de los tiempos. El nuevo pacto está relacionado, por supuesto, con el sacerdocio que hablábamos anteriormente. Incluso Cristo ya lo menciona en la última cena o la Pascua, cuando hace compartir el vino. Y Él nos dice de que ese es un acto relacionado con el nuevo pacto. Se lo dice de esta forma a los discípulos: tomad esta copa, bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. La sangre del nuevo pacto. Muchos son ajenos a ese pacto, a ese convenio que se hará en el futuro, que está relacionado con las buenas nuevas, con el Evangelio. Nos dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Ese pacto es importante para el pueblo de Israel, para la casa de Judá y la casa de Israel. En el libro de Hebreos que venimos estudiando, Pablo repite las palabras del profeta Jeremías, que nos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. En este caso, este por supuesto es el último pacto. Debemos entender que está relacionado con una hermosa simbología antigua, que es la del ritual de los sacrificios en el tabernáculo. El tabernáculo estaba dispuesto de esta forma. La primera parte se llamaba lugar santo, o es llamada lugar santo porque va a ser restablecida nuevamente, estando en ella el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Es un símbolo de lo que, como reflejo, como un modelo del original. Un velo separando el lugar santo al santísimo. Y en el lugar santísimo, lugar donde residía energía divina, tenía un incensario de oro. Y había una urna cubierta de oro, en la cual estaba el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Incluso él dice que no quiere hablar más en detalle del asunto. Como ya ustedes saben, existía un sumo sacerdote que una vez al año ingresaba al lugar santísimo para hacer expiación por el pueblo. Evidentemente primero lo hacía por él y después por el pueblo, expiando, eso es el día de la expiación, expiando todos los pecados del pueblo, o como lo hemos expresado anteriormente. Esto fue hecho conforme a un modelo que se le mostró a Moisés en el monte, y la realidad es la siguiente: la tierra es el lugar santo, el estrado de los pies de Dios, el lugar donde es sacrificado el Cordero de Dios para quitar los pecados del pueblo y en este caso del mundo. El velo es la separación entre nosotros y el trono de Dios. En el lugar santo estaba el candelabro, y en la simbología el candelabro, que tiene 7 brazos, representa a las 7 iglesias, a las 7 congregaciones representadas a través de la historia. También nos dice de que está la mesa y los panes de la proposición. Los panes de la proposición eran 12. Y por supuesto estos panes representaban a las 12 tribus de Israel. Tanto la casa de Israel, que son las 10 tribus perdidas, y las 2 tribus que hoy se conocen como la nación de Israel, que son la tribu de Judá y Benjamín. Cuando Cristo muere, como símbolo premonitorio de lo que significaba el término de un sistema terrenal de sacrificios animales como propiciación del pecado, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo, dando a demostrar de que ya era obsoleto aquel sistema. Vimos anteriormente que una vez que Jesús asciende, es
nombrado por Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, pudiendo él ahora, como sumo sacerdote, ministrar su sangre ante la presencia de Dios. Quiero dejar claro una cosa importante también. Me van a preguntar cuál Dios, el Padre. Pero alguien me va a decir, bueno, pero no quedamos que el Padre era invisible. Sí, para nosotros es invisible. Nadie le ha visto, se refiere. Nadie le ha visto. Es invisible. Invisible no significa algo inexistente o algo muy etéreo. Invisible también puede ser no visible. En los símbolos del lugar santísimo está el incensario de oro. Y el incienso, en la simbología apocalíptica, nos demuestra que son las oraciones de los santos. Las oraciones de aquellos que en el último tiempo, con angustia, desgarran su alma ante nuestro Creador, aullando prácticamente por la conducta y por la odiosidad del sistema, por la corrupción del sistema y por la degradación del sistema. Las oraciones suben como olor grato a nuestro Creador. Está el arca, que representa, como dije, el trono de Dios, y dentro de ella hay tres elementos, que los tres elementos también son simbólicos. Una es la vara de Aarón, que representa la elección de parte de Dios. En cada uno de nosotros ha reverdecido y ha brotado la fe, ha brotado el amor a nuestro Creador. Nos suponíamos unos palos secos sin vida, y Dios por esa elección ha vuelto a hacer brotar en nosotros la luz de la vida, de esa vida espiritual. Por lo tanto, el símbolo de la vara de Aarón es la elección. También está el maná, y encierra dos símbolos importantes, que es la sustentación, porque no olvidemos que el pueblo de Dios por 40 años fue sustentado, y quiero que entiendan eso, 40 años alimentando un pueblo de casi 2 millones de personas, con un alimento rico en proteínas, vitaminas y elementos nutrientes indispensables para el ser humano. Maná es el ejemplo de la sustentación, que vendrá ahora en la época de la gran tribulación, donde la iglesia será tomada y nuevamente será sustentada. No necesariamente con maná ahora, porque el maná es un símbolo de sustentación. Y es evidente también que, como dije en la segunda simbología, nos representa el acto de renunciación a Egipto ante la conformidad de vivir en fe y vivir por la fe, que esa sustentación está sobre nosotros. Y por último, las tablas del pacto, que son los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Que eso hay que dejarlo claro, no es una idea antojadiza de Moisés, ni de un grupo de consejeros, ni de un grupo de leguleyos, sino que lisa y llanamente es una disposición divina, como una norma de armonía entre Dios y los hombres, y entre los hombres en sí mismos. Este es el símbolo y es el lugar donde Cristo entregó su vida, acá en el lugar santo, donde dejó 7 iglesias, donde habían 12 panes que representaban a las 12 tribus, y Él sabía dónde estaban, porque de hecho mandó a sus discípulos a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, donde Él cruza el velo en el cielo, por medio de su carne, por medio de su sangre. Él logra expiar los pecados del mundo. Y que quede claro que esas son las buenas nuevas. Todo el mundo, aquí donde no hay discriminación, comparado con otras iglesias, todo el mundo tendrá parte en ese reino de Dios, sin importar sus pecados, sus tendencias sexuales, si es pervertido, si es alcohólico, si es asesino, etcétera, etcétera, no importa. Todos merecen la oportunidad de estar en el reino de Dios, donde se les dará sin excusas como ahora, excusas del tipo filosófico prácticamente, donde todos tienen una justificación para tener una imagen sesgada, distorsionada o interesada de Dios. En esa época no será así, porque la verdad estará reinando sobre nosotros. Y no olvidemos que en ese reino asesoraremos a nuestro hermano que nos ha asignado los puestos de reyes y sacerdotes. Esto es el nuevo pacto con el sistema simbólico de sacrificios y ofrendas en el lugar santo y santísimo en el libro de Hebreos. Espero que Dios les bendiga y que les haya quedado claro.
Será hasta la próxima.